Se reanuda la sesión. Silencio, por favor. Toma en consideración de la proposición de ley sobre divorcio presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, publicada en el Boletín Oficial del 13 de junio de 1979. Para la defensa de esta proposición de ley, en representación del grupo proponente, tiene la palabra el señor Sotillos. Señor presidente, señoras y señores diputados. El artículo 92, quinto de nuestro reglamento, me impone en este momento la obligación de exponer ante sus señorías estrictamente cuáles son los fundamentos y motivos de la iniciativa que plantea este grupo parlamentario. Y el tema que nos trae es la regulación en nuestro ordenamiento civil del divorcio. Yo quisiera empezar señalando que al hilo del orden del día de esta sesión parece que este tema tenga un carácter menor, y no es así, como todas sus señorías comprenden perfectamente. Pero es más fácil para este diputado, después de los asuntos que nos han tratado, nos han llevado esta mañana, tratar este tema, porque en el sentir de la Cámara, en interpretación de lo que por una gran mayoría, por la práctica unanimidad de la Cámara, hemos aprobado esta mañana, el tema que hoy nos trae, que ahora nos ocupa, es un tema que en sus principios recibe, si somos consecuentes, el apoyo mayoritario de esta Cámara. Requiere también que tratemos este tema con seriedad y sin dejarnos llevar por la frivolidad, por interpretaciones simplistas de la cuestión. Pueden ser otros los que lo hagan, pero no debe serlo la mayoría de esta Cámara. Quisiera también señalar que mi intervención, y creo que las intervenciones de todos los diputados en este tema, no deben reducirse a una intervención técnica, digamos de técnica jurídica, sobre el problema, porque eso sería defraudar o esconder un debate que no debe esconderse, un debate del cual esta Cámara no tiene por qué avergonzarse o ocultamente despacharlo rápidamente con argumentos simplemente de técnica jurídica. No defraudemos, pues, en este debate, porque el país espera de nosotros que lo tratemos con la sinceridad que cada grupo parlamentario pueda hacerlo y con la seriedad que a todos se nos exige. Y quisiera también señalar que este tema debe entroncarse necesariamente con la mejor tradición liberal de este país, de España, y que no puede acallarse este tema, en esta cuestión, no puede acallarse la conciencia progresista, históricamente progresista de nuestro país, de España, porque en la mejor tradición liberal y progresista de nuestro país, este tema ya está resuelto.
pueden ser otros quienes intenten devolvernos a un debate estéril, a un debate innecesario, que creemos superado, no solo por quienes estamos aquí, sino por la propia historia de nuestro país. Que tratemos el tema es necesario, y lo es porque sus señorías saben perfectamente cuál es la situación de hecho que está planteada, cuáles son las situaciones sociales y humanas que no tienen salida legal suficiente hoy por hoy, cuáles son esos hechos que conducen a un cierto grado de, digámoslo, desesperación, a un cierto grado de inseguridad, a un cierto grado de pensar que en 2 años y pico, desde las primeras elecciones generales, nosotros no hemos sabido abordar este tema con el rigor que requiere. Frente a esa situación de hecho que sus señorías conocen perfectamente y que no soy yo quien para volverlo a relatar, frente a ese reto de nuestra sociedad, ¿cuál es la respuesta que nuestro derecho, nuestro ordenamiento civil del Estado da hoy? Una respuesta inútil e insuficiente. Una regulación legal arcaica, mala, en desuso, por múltiples razones. Se han dado pasos importantes en la interpretación de nuestro ordenamiento jurídico. Podemos recordar que antes del verano se produce alguna resolución de la Dirección General de los Registros señalando con claridad que tras la aprobación de nuestra Constitución el principio moral o el principio ético o el principio religioso para algunos de la indisolubilidad del matrimonio ya no es o no constituye un principio de los llamados de orden público de nuestro país, que inspiran el ordenamiento jurídico y, por tanto, en aquel caso concreto, concedía la posibilidad de nuevo matrimonio a viuda española con divorciado extranjero, en contra de todas las resoluciones, de toda la trayectoria jurídica hasta ese momento. Pero nuestra regulación legal es insuficiente y ello está provocando en este momento la burla a la ley. No porque la ley haya caído en desuso, no porque frente a esa ley se hayan instaurado costumbres distintas, sino porque se está aplicando un verdadero y real, en sentido técnico, fraude de ley, es decir, utilizando la ley para fines que la ley no prevé. Y ese fraude de ley según el cual determinados ciudadanos y ciudadanas de este país, porque tienen más recursos económicos o mayores influencias, consiguen la nulidad más escandalosa de sus matrimonios ante tribunales eclesiásticos extranjeros, está conduciendo a institucionalizar un cierto grado, y perdonen sus señorías, de inmoralidad y de mentira institucionalizada. Y ese fraude de ley que se está produciendo provoca un escándalo entre hombres y mujeres sencillos de este país, pero que ser sencillo no es sinónimo de ser tonto, y se dan cuenta, y a la vista está montones de revistas y publicaciones especializadas en la materia, de que para ellos no existe una solución legal del tema, pero para otros sí que existe dentro o fuera de las fronteras de nuestro país, siendo tan ciudadanos españoles como los otros. Por tanto, este fraude de ley o esta burla a la ley se convierte también, querámoslo o no, en un fraude
y en una burla a nuestra sociedad, porque la mayoría de nuestra sociedad, que no puede recurrir y que en muchos casos no quiere recurrir a esos trucos legales, se siente defraudada ante una legislación que no contempla la solución legal a problemas humanos, a problemas, en definitiva, colectivos, y que ya no afectan solo a las personas implicadas, sino también a todos nosotros, a toda la sociedad española. Una regulación legal según la cual hoy día es mucho más difícil, crea mucho más problemas, solucionar legalmente, jurídicamente, un matrimonio roto, un matrimonio deshecho, con lo que ello implica. Es mucho más difícil, digo, si ese matrimonio es civil que si ese matrimonio es canónico. Y no hace falta repasar nuestro Código Civil y la jurisprudencia de nuestros tribunales para darse cuenta que tribunales que están aplicando un derecho no del Estado, no civil, estrictamente, están siendo mucho más flexibles porque el ordenamiento lo permite, que en el caso de matrimonios que se están sujetando desde el principio a las estrictas reglas del Código Civil. Por tanto, ante esa situación legal que no responde a la situación de hecho, nosotros creemos que es mucho más serio, más responsable en este momento resolver con firmeza, con la prudencia que sea necesaria, pero con firmeza, esta situación de hecho, y que resulta menos explicable cómo nos podemos rasgar las vestiduras continuamente sobre este tema sin aportar la más mínima solución real a los problemas planteados. La aceptación del tema que trae hoy el Grupo Socialista no viene dado como un recurso quirúrgico o sanitario a esta realidad social. Tenemos que decir con claridad también que viene dado como un derecho que compete a los ciudadanos individualmente, como la posibilidad real de conseguir la solución abierta, clara, no oculta, no misteriosa, no clandestina, no disimulada, no vergonzosa de su situación, sino la solución legal, abierta, clara sobre el tema. Por tanto, sería preferible que antes de rasgarse las vestiduras por este tema, intentáramos buscar entre todos, en el mejor espíritu progresista, la solución al problema. Si abordar este tema en la proposición de ley es necesario, yo quisiera señalar también que es oportuno. Es oportuno que en este momento, aquí y ahora, tratemos el tema. Porque ese tema no es nuevo en esta Cámara, porque este tema no lo traemos nosotros espontáneamente. El tema está en nuestra sociedad, la discusión está en la calle y es necesario que también nosotros digamos algo sobre esta cuestión. Porque también, y hay que reconocerlo, la cuestión se está enturbiando y politizando en el peor sentido del término, es decir, instrumentalizándola en favor de tesis ajenas al ámbito jurídico-político que debe presidir la toma en consideración de una proposición de ley. Y quisiéramos huir, y nos comprometemos a huir formalmente, de cualquier instrumentalización, de cualquier politización o ideologización de este tema, porque ello no conduciría
a resolver satisfactoriamente la cuestión, sino posiblemente a enturbiarla todavía más de lo que está. Responsabilidad de los legisladores, responsabilidad en definitiva de los políticos, responsabilidad de los grupos parlamentarios sería enfocar esta cuestión con serenidad, pero también diciendo la verdad. Y diciendo la verdad porque no puede ocultarse más, no puede aplazarse mucho más este tema, salvo que queramos convertirlo él mismo en un enfrentamiento, en ya no un diálogo, sino en una discusión estéril. Decir la verdad de lo que está pasando, decir la verdad de que queremos solucionarlo, poner los medios necesarios para que ello pueda hacerse, con prudencia y también con valentía. Y si este tema configura un marco de derechos que ya no son los tradicionales, pero que se inspiran indudablemente en la ampliación de aquellos derechos de libertad propios de ciudadanos conscientes, mayores de edad y libres, ninguno de nosotros tiene derecho a manifestar un miedo a la libertad en este momento, sino todo lo contrario. Y en este tema, señorías, se está jugando un poco al escondite. Podemos haber callado cierto tiempo, podemos haber pensado que era prudente escuchar a todos, que era prudente tratar el tema con detenimiento, pero ya no se puede jugar más al escondite con este tema. Es mucho más fácil que lo obviemos, es mucho más fácil que retiremos la proposición de ley, es mucho más fácil que el Gobierno no lo plantee, es mucho más fatigoso, es mucho más difícil, requerirá un mayor esfuerzo por parte de todos abordar y tratar este tema. Pero solo la valentía de tratarlo nos legitima como legisladores, nos legitima como representantes del pueblo, la valentía y la decisión de tratar este tema, aun cuando sea con el cuidado necesario. El tema, por tanto, es oportuno y no puede aplazarse demasiado tiempo más. ¿Qué argumentos están siendo utilizados en contra o pueden ser utilizados en contra de la proposición de ley? En primer lugar, que la proposición de ley contiene imperfecciones técnicas. Yo no quisiera entrar en esa discusión. Modestamente creo que es el argumento típico de aquellos que no pueden tener otros argumentos, y desde el principio he señalado que no quiero entrar en las cuestiones técnicas, porque es posible el acuerdo sobre las cuestiones técnicas si antes planteamos abiertamente el tema y nos definimos claramente sobre la cuestión inicial. Esas imperfecciones técnicas pueden mejorarse, salvo que queramos convertir este trámite de toma en consideración en la suplantación de la ponencia, de la comisión, del pleno que vendrá luego, del trámite del Senado, etcétera, etcétera. No es eso lo que nos trae hoy aquí, en una simple y mera toma en consideración. El segundo argumento puede ser que el Gobierno tiene previsto un proyecto de ley sobre esta materia. Y ante eso nosotros quisiéramos señalar tres cosas. Primero, que si ello es así, si el Gobierno tiene planteado el envío a esta Cámara en un plazo de tiempo razonable, rápido, un proyecto de ley sobre esta materia, nos parecería positivo y no por eso dejaría de tener vigencia
la toma en consideración de esta proposición de ley. En segundo lugar, que no es este el momento tampoco de entrar en un debate sobre cuál es la fórmula técnica de, digamos, instrumentalización jurídica de la cuestión. ¿Puede hacerse o debe hacerse en una reforma global del Código Civil o, por el contrario, en una ley especial? ¿Debemos entrar en el debate sobre el contenido material de la regulación? Esto es, ¿debemos optar por la fórmula divorcio-sanción o divorcio-remedio? Estas son cuestiones que enturbiarían todavía más el debate en este momento, porque no es eso lo que importa, no es eso lo realmente importante. Y el Grupo Socialista le da exactamente lo mismo que se trate en una reforma del Código Civil o en una ley especial, porque sus señorías saben que no es esa la cuestión. La cuestión es cuáles van a ser los principios claves que enmarquen el espíritu de esta proposición hoy, de un proyecto de ley el día de mañana. El Gobierno, en tercer lugar, no se ha manifestado claramente sobre el tema. Y muchos podemos dudar que el Gobierno tenga una idea clara sobre la cuestión. Esperamos que no sea así, deseamos que no sea así. Su contribución y su responsabilidad es en que no lo sea, en que se tenga sobre esta cuestión algunas ideas básicas muy claras. Pero hay que señalar también que encontramos un cierto giro, una cierta, cambio de actitud. Nosotros hemos planteado este Parlamento, a iniciativa del Gobierno, una reforma de nuestro derecho de familia que, por lo que parece, tiene dos partes. Una parte ya está en la Cámara y contempla la modificación de la patria potestad, de la filiación, del régimen económico matrimonial. Y es necesario en justicia decir que ese proyecto de ley, esa primera parte que procede de los responsables del Ministerio de Justicia anterior y ha sido asumido por el actual equipo ministerial, es una reforma positiva, indudablemente positiva, que el Grupo Socialista contribuirá a manifestar sus discrepancias en algunos puntos. Y después hay una segunda parte que se dice, que se habla, que vendrá, y que fundamentalmente se refiere al tema del matrimonio. Y en ese tema se han manifestado opiniones muy diversas. Y haciendo una pequeña historia del transcurso del problema en los medios de comunicación social, sus señorías entenderán que existen vacilaciones, que existen dudas, que existen diversos textos, y sobre eso, sobre esas dudas o vacilaciones, podemos ser un poco, perjudicados todos, en definitiva, nuestra sociedad. Si no es así, adelante, en ese sentido no tendríamos más que señalar. Pero no es esa la cuestión en este momento. Insisto y repito que no se trata de debatir ahora si la instrumentalización jurídica se hace de esta o de la otra manera. Se trata de abordar en profundidad el tema de fondo que nos trae esta tarde. Y sobre ese tema de fondo es preciso una posición clara por parte de sus señorías. Posición colectiva, posición también de los grupos parlamentarios y, por qué no, posición individual, posición consciente individual de cada uno de sus señorías en esta cuestión. ¿Cuáles son los principios que inspiran esta proposición de ley y sobre los cuales el Grupo Socialista insistirá
en cualquier proposición o proyecto del Gobierno. En primer lugar, debe quedar claro, y parece que de esta mañana así ha sido, que este tema debe ser objeto de regulación exclusiva por el ordenamiento jurídico civil del Estado en lo relativo al contenido material, sin perjuicio de que puedan reconocerse validez y ciertos efectos civiles a diversas formas de matrimonio. Es decir, el principio que podríamos denominar del carácter omnicomprensivo del derecho civil del Estado. Segundo, que la disolución del vínculo venga dada por la existencia de determinadas causas tasadas en la ley, entre las que se encuentra el mutuo acuerdo con garantías de fiabilidad, con garantías de libre expresión de la voluntad de los cónyuges. Es decir, el principio que podría denominarse de seguridad jurídica en la cuestión. Tercero, que en cualquier proposición o proyecto se estime como prioritario o esencial la regulación de las máximas garantías para aquellas personas que pueden verse afectadas por la disolución del vínculo, fundamentalmente para los hijos si los hubiere. Este es un principio que debe enmarcar cualquier proposición o proyecto. Cuarto, que se introduzca un procedimiento sencillo, rápido y barato para la solución de estos problemas. Quinto, que los efectos sean los normales en el ordenamiento comparado, es decir, los patrimoniales de disolución de la sociedad conyugal, si existe, sin discriminaciones de ningún tipo por razón de sexo. Segundo, los efectos personales clásicos de disoluciones del vínculo. En resumen, convendría, pues, que dejáramos clara nuestra posición y que esperemos haber contribuido serenamente al debate que hoy nos trae. El tema lo merece, el tema es importante, y no por capricho de los legisladores, sino por la inquietud, el interés que provoca en la opinión pública. Frente a este dato, la posición de los partidos políticos parlamentarios puede ser doble. Por un lado, no plantear abiertamente el tema, ocultar el tema, o sería lo peor, confundir a la opinión pública con argumentos leguleyos estrictamente jurídicos. Por el contrario, es posible plantear la posición propia con claridad, ofreciendo a sus señorías y a la opinión pública cuál es la oferta que se hace en este sentido. La oferta que significa la apertura de un debate, no el cierre hoy de un debate, sino la apertura de un debate en el seno de esta Cámara, que sea todo lo largo que sea necesario, que contribuyamos todos a hacer lo posible porque el resultado sea el mejor, a la apertura de un debate a la que debemos estar comprometidos cuanto antes de que sea tarde en este tema. Nuestro interlocutor en estos temas es la sociedad española, es decir, lo que cada uno de sus señorías representa. En definitiva, esa sociedad es la que nos puede pedir hoy y mañana que hayamos abordado el tema con sinceridad, con claridad y con un espíritu progresista y avanzado. No busquemos otros interlocutores, que también ellos se bastan y sobran para buscarnos y encontrarnos a nosotros. La mayoría parlamentaria hoy puede decidir aplazar este tema. Por aplazarlo
no queda resuelto. Nosotros hemos querido contribuir a clarificarlo. Piensen sus señorías que el tema no es nuevo, que el tema no ha tenido una solución satisfactoria en nuestro país nunca, que el tema puede tener hoy una solución satisfactoria si cada uno de nosotros piensa que desde junio de 1977 y por encima de diferencias políticas o ideológicas, todos los aquí presentes, en una conciencia liberal y progresista para nuestro país, pensamos que este tema puede encontrar en ese marco la mejor solución para todos. Si ello es así, y si la gran mayoría de esta Cámara hoy toma en consideración este tema, habrá sido un paso más importante o pequeño, como ustedes lo quieran considerar, en nuestra opinión importante, para que en el futuro, al abrir ese debate hoy, podamos, con serenidad, pero también con firmeza, cada uno contribuir en mejorarlo y contribuir, en definitiva, en dar mayor seguridad y mayor tranquilidad. En definitiva, en solucionar problemas humanos, retos sociales, con respuestas políticas y con respuestas jurídicas. Muchas gracias. El Gobierno ha conferido su representación para este debate al diputado don Antonio Jiménez Blanco. Tiene la palabra el señor Jiménez Blanco. Señor presidente, señoras y señores diputados, en representación del Gobierno voy a pedir a la Cámara el voto negativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso sobre el divorcio, pero en un primer minuto quisiera contestar a dos casi alusiones que me ha hecho muy amablemente, creo, el diputado señor Sotillos. Una, el temor a la utilización de argumentos leguleyos. Es natural que quien ha hecho de su vida profesión del derecho y quien se encuentra aquí en una Cámara de un Estado democrático de derecho utilice argumentos jurídicos. Yo pienso que pasen y no sean realmente argumentos leguleyos. Creo también que ha hecho una llamada a la conciencia liberal progresista que él ve en toda la Cámara y creo que de alguna manera, y se lo agradezco, se dirigía a mí. Efectivamente, ojalá fuera verdad, ojalá fuera verdad. No se preocupe, señor Sotillo, nadie discute que va a haber debate, el debate se va a producir y el único problema que vamos a discutir es si el debate se va a producir a partir de la proposición de ley del Grupo Socialista o a partir del proyecto de ley del Gobierno. No hay ni que magnificar ni que minimizar lo que hoy se hace, pero eso es exactamente lo que vamos a discutir hoy. Por eso quisiera empezar como preámbulo para aclarar, si fuera posible, de una vez para siempre, y con todo respeto para quien opine lo contrario, que frente a lo que muy corrientemente se dice aquí, en la opinión del Gobierno y del grupo parlamentario que lo sostiene, la iniciativa legislativa no se yugula con la no toma en consideración de una proposición de ley porque la iniciativa ya se ha producido. No sería necesaria esta aclaración si no se repitiera tantas veces este injustificado lamento. La no toma en consideración de una proposición de ley es técnicamente, reglamentariamente, el equivalente a la aceptación por la Comisión o por la Cámara en pleno de una enmienda a la totalidad con devolución de un proyecto de ley enviado por el Gobierno. Si una proposición de ley es tomada en consideración por el Pleno, en el trámite subsiguiente se siguen las reglas aplicables al proyecto de ley, pero se omite el debate de totalidad. ¿Por qué? Porque es el trámite equivalente. El hecho de que la Presidencia recordara ayer que el artículo 96.4 del reglamento admite la producción de un texto alternativo por acuerdo unánime de la Junta de Portavoces, no varía el esquema que, con olvido de este punto, defendía el diputado socialista, que lo hizo así en la Comisión de Trabajo.
Es cierto que la Constitución dice que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado de acuerdo con la Constitución y con los reglamentos de las cámaras. Y el reglamento provisional de esta Cámara es muy claro al respecto. La iniciativa o procede del Gobierno y es proyecto de ley, o procede de los grupos o de diputados y es proposición de ley. En uno y en otro caso, la necesaria economía de tiempo parlamentario, y perdone el cierto leguleyismo que todo esto comporta, hace que exista un trámite, debate de totalidad o toma en consideración que corte el paso a una proposición o proyecto que en principio va a resultar inaceptable al final, y entonces por esa razón de economía parlamentaria, se produce ese trámite. En resumen, la no toma en consideración no afecta a la iniciativa legislativa que se ha producido ya y que se ha consumado al presentarse la proposición de ley, al tramitarse y al discutirse si se toma o no en consideración. Si el Pleno decide no tomar en consideración una proposición de ley, no yugula la iniciativa, simplemente rechaza en una especie de trámite de totalidad esa proposición de ley. El matiz diferencial, decía el maestro Pérez Serrano, padre, es explicable. Y por otra parte, ayer mismo se decía aquí, con ocasión de una oportunidad en la que el Grupo Socialista se abstuvo frente a una proposición de ley de otro grupo de algo más arriba, pero de la misma zona de la Cámara, se decía que no se puede hacer propaganda política a través del proceso legislativo. Y, en definitiva, decirnos hoy que la clave del tema de lo que espera la sociedad es que se debata a partir de la proposición de ley del Partido Socialista y no a partir del proyecto de ley del Gobierno, de alguna manera incide en esta proposición que hacía el diputado que representaba al Grupo Socialista. El debate se va a producir en todo caso. Y el progresismo liberal, señor Sotillos, no está en que el debate se inicie a partir de la proposición de ley socialista. Yo aseguro al señor Sotillos que el debate se producirá y que prevalecerá la tesis mayoritaria del Parlamento, es decir, la voluntad mayoritaria representada aquí del pueblo español. Pero lo que además en todas las democracias parlamentarias, y no obstante la separación más teórica que práctica a veces de los poderes legislativos y ejecutivos, en la práctica es el Gobierno quien presenta la mayor parte de la legislación que culmina el ítem legislativo, y esto por la propia lógica de la relación entre poderes y porque el Parlamento tiene una relación de fuerzas que se refleja exactamente en la formación del Gobierno. En la inmensa mayoría de los estados parlamentarios de tipo occidental, la mayoría de los textos adoptados por el Parlamento proviene del Gobierno y pocos textos toman en consideración los parlamentos democráticos cuando proceden de proposiciones extragubernamentales. Me permito recordar a los señores expertos en la materia que entre los años 72 y 77, en la República Federal Alemana, que normalmente se cita como modelo, de 51 proposiciones de ley, se han tomado en consideración 17. En Bélgica, de 290, 13. En Canadá, de 208, 9. En Dinamarca, de 28, 1. Y en Francia, que naturalmente es un sistema más limitado parlamentariamente, de 794. Ahí hay una... Naturalmente la oposición tiene poco que hacer y produce, por lo visto, muchos documentos, solo 26. En todo caso, la colaboración legislativa de la oposición se produce sobre todo por la vía de enmienda. Ayer se nos hablaba de que una de las razones por las que no se tomaba en consideración determinada proposición de ley era porque se presentaban 405 enmiendas. Cuando esté el proyecto de ley del Gobierno, perfectamente se pueden presentar 1000, por ejemplo. Esa es una forma de colaborar y eso produce el debate y eso da el resultado que al final decida la voluntad mayoritaria de la Cámara. Alguna vez algún diputado, el cuándo se lo contestaré inmediatamente al señor Guerra, alguna vez algún diputado de la oposición de mi misma circunscripción, el señor Ballesteros, me preguntaba que él querría saber cuáles son los criterios del grupo parlamentario centrista y, por tanto, del Gobierno que de él emana, para que no se tomen en consideración proposiciones de ley. Es muy fácil. El principio es el siguiente: no se tiende a tomar en consideración si el contenido se opone frontalmente al programa de UCD, publicado en un solo libro, si se opone a su programa electoral, publicado en un solo libro, o si se opone al programa de gobierno expuesto aquí conforme a ese programa electoral, y también si el contenido está en el calendario o en los planes legislativos del Gobierno. Yo me permito recordar a los amigos constitucionalistas, los que tuvieron mayor intervención, que el artículo 89 de nuestra Constitución ya dice: la tramitación de las proposiciones de ley
se regulará por los reglamentos de las cámaras sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por la Constitución. O sea que ya se habla de la debida prioridad de los proyectos de ley, conforme digo a lo que ocurre en todas las democracias occidentales. Pues bien, en este caso, en la proposición de ley sobre el divorcio del Grupo Socialista del Congreso se van las dos condiciones, pero yo voy a decir solamente una, la de que está en el calendario legislativo del Gobierno, anunciado con toda claridad, y que no es caprichoso, señor Sotillos. Primero tenía que venir la Constitución, no se puede contar desde junio del 77. Lo primero era la Constitución, en la que hay un artículo que se refiere a la posibilidad de la disolución del matrimonio. Después tenían que venir los acuerdos concordatarios, porque este era un tema concordado y esto es un Estado que naturalmente respeta sus compromisos. En tercer lugar venía la adaptación del sistema civil y acto seguido viene la disolución del matrimonio. Y en ese programa, que es público, se dice exactamente que en octubre del 79 el Ministerio de Justicia presentará la ley del divorcio y la modificación del Código Civil en materia del matrimonio. Y yo, como representante del Gobierno en este acto, asumo el compromiso formal de que el Gobierno va a presentar ese proyecto de ley. ¿Y ese proyecto de ley cómo va a ser? Pues va a ser constitucional y va a ser conforme al programa electoral de Unión de Centro Democrático. En la Constitución, el artículo 39 establece que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Y en el mismo artículo se dice, en el segundo punto, los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos. Y en el artículo 32 se dice que la ley regulará las formas de matrimonio, etcétera, y las causas de separación y disolución y sus efectos. O sea, hay una posibilidad de disolución en la Constitución. En este punto, evidentemente, hace que eso sea, regulará, dice, de tipo imperativo, y así lo comprende Unión de Centro Democrático, y eso está en el artículo 32.2 de la Constitución. En el conjunto de la protección de la familia, de la protección integral de los hijos y de la posibilidad de disolución del matrimonio en la regulación del mismo, está la doctrina del programa electoral. Doctrina del programa electoral de Unión de Centro Democrático, que es muy clara sobre este punto y que voy a leer porque es la que va a inspirar ese proyecto de ley que está prácticamente terminado de redactar y cuyo final de elaboración se producirá probablemente en la semana próxima como consecuencia de reuniones que, si bien no acertando en la fecha, porque esto es normal a veces en la prensa, están ya casi proclamadas a todos los vientos. Lo que sí quería aclarar es que la prensa de la tarde es natural que tenga prisa, pero no debería tener tanta como para decir que ayer existió una reunión con el ministro del grupo parlamentario que no tuvo lugar aunque estaba anunciada, porque ciertas obligaciones del ministro, y no lo tomamos a descortesía, porque comprendemos que las obligaciones de gobierno son graves, le hizo no venir. Sin embargo, en dos periódicos de la tarde aparecía la reunión con pelos y señales y decía que determinado sector, determinada sensibilidad, diría yo, quizá se había opuesto a esta posibilidad. Pues bien, el programa electoral de UCD dice lo siguiente: el ordenamiento civil salvaguardará la estabilidad del matrimonio y la familia. El matrimonio canónico tendrá plenos efectos civiles tal como lo reconoce y regula el derecho común del Estado. El principio de la libertad religiosa y el pluralismo democrático proclamados por el Concilio Vaticano II y por la nueva Constitución española implican que no siempre es posible ser elevado a categoría de norma legal, lo que constituye una exigencia ético-religiosa cuya plenitud de efectos debe promoverse y lograrse en el ámbito de esa libertad religiosa garantizada por el Estado. La ley civil que tutela esa conciencia religiosa no puede, sin embargo, imponer hasta el límite las consecuencias de ese ideal religioso sin discriminar a los ciudadanos. Los tribunales del Estado tendrán la competencia exclusiva en lo que se refiere a la separación de los cónyuges, a la disolución del vínculo civil y a la posibilidad de reconocer la sentencia de nulidad sacramental siempre que se ajuste al derecho del Estado. No se admitirá el divorcio por mero acuerdo de los cónyuges. Las causas de separación y disolución a efectos civiles han de ser tasadas y graves para los supuestos en que los matrimonios estén definitivamente rotos y, en todo caso, se protegerán especialmente los intereses de los hijos. Es decir, hay un respeto absoluto a la Constitución, hay un respeto absoluto a lo que es el programa de Unión de Centro Democrático, y la ley, el proyecto de ley que el Gobierno va a presentar, se va a ajustar exactamente a esto que acabo de leer, y así asumo ese compromiso. Es evidente, pues, que la posición del Gobierno y del grupo parlamentario que lo sostiene en el Parlamento es presentar, según su calendario, un proyecto de ley en que se regule esta materia, y ello en octubre de este año, es decir, el mes próximo.
No aceptar en ello ni el divorcio por mero disenso, pero sí el divorcio como solución a situaciones angustiosas, a situaciones rotas, y ello solo a efectos civiles, campo de acción, como recordaba muy bien el señor Sotillo, de la acción jurídico-política. La ley que presentará el Gobierno reconocerá el derecho a remediar situaciones insostenibles y dejará al campo de la conciencia lo que a ella pertenece. El Gobierno, y con él el Grupo Parlamentario Centrista, es profundamente sensible al problema de las parejas rotas, al problema de una sociedad en la que este problema se vive con angustia en parte y cuya conciencia hay que respetar si para ellos este camino de la disolución es válido. Pero por razones obvias este es un tema en que el Gobierno reclama la prioridad que se le debe en la presentación de su proyecto, que se ajustará estrictamente al programa electoral leído. No perdamos el sentido de la realidad. La política no es una actividad abstracta, ni el mundo pequeño en que cada uno de nosotros se desenvuelve es el mundo de toda España. Trabajamos sobre las realidades sociales de España, complejas, variadas, donde el sentido de la familia es una realidad y donde la ruptura de un matrimonio es un fenómeno a remediar, pero no una situación habitual. Yo quisiera, puesto que se ha aludido a la continuidad del pensamiento liberal progresista, que una persona muy cara seguramente al señor Sotillos, don Fernando de los Ríos, ministro entonces de Justicia, cuando presentó el 4 de diciembre de 1931 el proyecto de ley, que luego después fue ley el 2 de marzo de 1932, don Fernando de los Ríos, aparte de socialista, era un hombre de profundo espíritu religioso, no católico confesional, se proclamaba a sí mismo erasmista, confeso, pero él decía: no es el divorcio, concebido en la forma propuesta a la Cámara, medio que pueda debilitar de modo genérico el vínculo matrimonial o el espíritu de sacrificio que constituye y ha de ser siempre la sustancia espiritual de la familia, sino el resorte postrero a que acudir cuando se haga imposible sostener las bases subjetivas que la crearon. Operaba entonces, desde luego, en don Fernando de los Ríos el componente liberal, que era una de las grandes bases de su pensamiento. Pero para el Gobierno el tema de la disolución del matrimonio no es, porque no lo puede ser, un puro problema de libertades, ni es un puro problema de resolución de un contrato. Si fuera así no sería precisa ninguna mención ni en la Constitución ni en la ley. Los contratos se resuelven por sí solos. Cuando se habla de esta posibilidad es porque es algo más que un puro problema de libertades. Pero no deja de sostener el Gobierno y Unión de Centro Democrático que en esta materia, desde luego, es esencial el problema de las libertades, el respeto al cuadro complejo de las libertades, pero de las libertades de todos, sociedad, familia, hijo y cada uno de los dos esposos. En el programa electoral y, por tanto, en el proyecto de ley que se anuncia, esto es claro y esto se va a hacer. El debate se va a producir y el resultado será el que la mayoría de la Cámara, es decir, el que la mayoría del pueblo español sancione. Muchas gracias. Se ha formulado ante esta presidencia la petición de que la decisión sobre toma en consideración de la proposición de ley en materia de divorcio sea sometida a votación secreta conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento del Congreso. Suscriben la petición el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, el Grupo Parlamentario Comunista, el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Andalucista, el Grupo Minoría Catalana, el Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo Parlamentario Socialista Vasco y el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña. Procede en consecuencia, de conformidad con el artículo 75 del Reglamento, someter la toma en consideración de esta proposición de ley a votación secreta. Vamos a ver. Silencio, silencio, por favor. Silencio, por favor.
La Presidencia y la Mesa habían ya considerado el tema, que esperábamos se iba a plantear después de la votación, pero lo plantea muy oportunamente, con anticipación, el señor Fraga. La Presidencia y la Mesa entienden que hay una contradicción difícilmente salvable entre el carácter secreto del voto y el trámite subsiguiente de explicación de voto. Sin embargo, a la vista de la existencia de precedentes parlamentarios en los cuales se ha hecho uso del trámite de explicación de voto, entiende la Presidencia que, hallándose en elaboración el nuevo reglamento, no procede cambiar ese precedente, en el bien entendido de que el trámite de explicación de voto deberá ser considerado como el de fijación de la posición de grupos que se va a producir ulteriormente a la votación. Repito que la Presidencia entiende que hay efectivamente una contradicción lógica difícilmente salvable, pero que, ateniéndonos a los precedentes parlamentarios, entendemos que no es este el momento de cambiar la práctica parlamentaria existente. ¿Estamos de acuerdo? La votación se va a producir, repito, con carácter secreto, aunque se va a producir por el procedimiento electrónico. No se formulará consiguientemente el listado y la votación tendrá realmente el carácter secreto. ¿Hay que comprobar que está cero o no? No. A ver, dime. Atención, vamos a comenzar la votación. Tomen asiento. A ver, ¿cuál es toco? Marcelino, te piden que insistas claramente en que no hay listado de esta votación. No, ya lo he dicho, ¿no? Bueno, pero te piden que insistas claramente que esta votación, por ser secreta, no tiene listado nominal. ¿Tendría que dijeras a los grupos, a los portavoces que no levanten el dedo o no? A ver, ¿o no? Que insistas que no hay listado nominal de esta votación. Silencio, por favor. Repito que la votación tiene carácter secreto. La vamos a celebrar por el procedimiento electrónico y, en virtud del carácter secreto, no habrá listado de esta votación. Aparecerán exclusivamente los resultados y es lo único que facilitará el cerebro. Resultado total de votos afirmativos, negativos y eventualmente abstenciones. ¿Cuáles son? Secreto, a ver, esta y esta, ¿no? Secreto sí. Comienza la votación. Votos emitidos 278, favorables a la toma en consideración 133, 141 negativos y 4 abstenciones. Queda en consecuencia rechazada la toma en consideración de la proposición de ley sobre el divorcio presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para explicación de voto por el Grupo Parlamentario de Coalición Democrática, tiene la palabra el señor Fraga. ¿Se puede borrar? Sí, verdad. Sole Barberá. Bien. No deja. Señor presidente, señoras y señores diputados, en utilización del derecho de los grupos parlamentarios a fijar su posición y en legítima respuesta de cortesía al señor Sotillos cuando pidió a todos un pronunciamiento y una sinceridad, voy a fijar el criterio de Coalición Democrática. En primer lugar, puesto que a esto se ha aludido muchas veces y ha habido que recogerlo ya en intervención anterior, al sentido que nosotros damos a la toma en consideración y después en cuanto al fondo del asunto. Evidentemente, la toma en consideración no puede ser, en nuestra opinión, un mero trámite. Entendemos que la toma en consideración supone
un juicio sobre el fondo, un juicio sobre la oportunidad de la propuesta, un juicio sobre la relevancia de la misma y un juicio sobre si la misma proposición es el procedimiento más adecuado. No se entiende que el decir que no a una proposición de ley sea negar el derecho de iniciativa legislativa que tienen los diputados y los grupos parlamentarios. Este se acepta justamente al poder presentar una moción que aquí escuchamos, aquí discutimos, que la prensa publica y que la opinión pública puede enjuiciar. Y es obvio que en la presentación de estas propuestas se está ejerciendo esa labor constante que puede, precisamente, y es su función, cambiar las mayorías en una elección subsiguiente. Pero lo que no es posible es confundir la iniciativa con el derecho a legislar. Este no es de los grupos políticos, es del Parlamento, y el Parlamento lo ejerce con sus mayorías actuales. Pues bien, en este caso, el Grupo Parlamentario Coalición Democrática entiende, primero, que la cuestión es ciertamente relevante, porque la familia, principio mismo de la legitimidad en la vida social, es una cuestión trascendental. Precisamente por eso entendemos que no puede ser estudiada más que un momento en el cual podamos concentrar nuestra atención sobre ese punto. La familia, el derecho de familia, como afirmó el profesor Chico, es un derecho intermedio entre el derecho público y el derecho privado. No es derecho civil cualquiera, no es un derecho mercantil de contrato o relaciones patrimoniales, es un derecho que afecta a la constitución misma de la sociedad. Ahora bien, entendemos que no es oportuno. Yo esta mañana me preguntaba, cuando estábamos discutiendo 4 acuerdos fundamentalísimos que afectan al estatuto de la religión en nuestro país, si realmente la audiencia, en los escaños, en las tribunas, si el interés general del público, hoy he visto que había una manifestación a la puerta o en las proximidades del Congreso, se refería al tema de guarderías. Si había hoy el interés por un tema de esa importancia, y es que, señoras y señores diputados, estamos planteándole al país demasiadas cuestiones al vez. Al principio de la Primera República ocurrió exactamente lo mismo, y efectivamente el resultado todos lo conocemos después. En este momento que el país está abrumado por el tema de su unidad, por el tema de un planteamiento adecuado de la seguridad ciudadana, por el tema de la economía y casi de la supervivencia, no le podemos plantear a la vez todos los problemas si queremos de verdad actuar como representantes de sus preocupaciones en el momento actual. Por otra parte, entendemos que el procedimiento no es el más adecuado. Se dirá que ha habido algún país, y concretamente un país que yo mucho admiro, que es el Reino Unido, país donde, por cierto, y no lo mencionó mi erudito colega de la Unión Centro Democrático, es donde menos proposiciones de ley hay, y hay que sortear para tener el derecho de presentar una. En aquel país se ha utilizado justamente este procedimiento para las leyes de divorcio. Pero es que justamente, y también se me perdonará que diga esto, una cierta tendencia al cant, una cierta hipocresía anglosajona ha aconsejado ese procedimiento. Entre nosotros este es un tema fundamental de gobierno y entendemos que efectivamente es el gobierno el que debe plantear la cuestión y el que tiene que hacerse responsable de esa propuesta. Y en fin, en lo que se refiere al fondo, nosotros tenemos que decir con toda claridad, con esa sinceridad que se nos ha pedido, sin ninguna clase de argumentos del leguleyo, sino entrando en el fondo de lo que es el derecho mismo, como forma sustancial de la conciencia, de la paz y de la convivencia de un pueblo, que estamos en contra. Porque entendemos que la familia, como decía antes, es una institución clave. Y una institución va más allá que lo que es la mera compañía de 2 personas, que el mero contrato de ellas para la felicidad o para otros fines utilitarios. No hay duda ninguna que una institución consiste justamente en la creación de un nuevo elemento de derecho y algo que afecta a otras personas. ¿Quién de los presentes en los bancos de la muy respetable minoría socialista sostendría que la empresa es simplemente el contrato de los que la fundaron? Desde el momento en que han creado una fábrica, que han metido allí unos trabajadores, desde el momento en que está interesado la vida de esas familias, en ese momento con razón reclaman que no se tenga en cuenta solo el interés de los contratantes, sino el interés de todos los que forman esa empresa. Pues es que los hijos, es que todo lo que gira en torno a una familia no tiene el mismo derecho. Carlos Marx y Federico Engels afirmaron que el Estado, la propiedad, la familia y otras instituciones pasarían como la rueca y el arado
a ese desván de las cosas viejas y que en la nueva sociedad no eran necesarias. Y Carlos Marx llegó a decir, irónicamente, que los mismos burgueses que defendían la institución familiar lo que se dedicaban era a prostituirla todos los días, haciéndose cornudos los unos a los otros. Es posible que el señor Marx, que tenía, por cierto, una familia muy burguesa en su organización, practicase esta idea, y de hecho parece ser que la practicaba con sus criadas y que tuvo un hijo natural. Pero en definitiva, somos muchos los que pensamos que esa no es la idea de la familia que ha tenido la inmensa mayoría de nuestras clases medias y sobre todo de nuestro sanísimo pueblo. Y en definitiva, esa institución es una cosa muy seria con la cual no podemos bromear hablando solamente de novelas de folletín o de lo que dicen las llamadas revistas del corazón. Nosotros, como grupo, y lo reiteramos esta mañana, afirmamos que la moral cristiana es base de nuestra sociedad. No decimos, naturalmente, que la sociedad la haya practicado nunca perfectamente, ni que ninguno de nosotros sea capaz de decir, y yo desde luego no, que la practique él perfectamente. Lo que sí decimos es que es la base de nuestro ser social y que no se puede jugar con ella. Nosotros no somos un partido, ni una coalición clerical, ni aún confesional, pero en este punto dijimos y mantendremos en nuestros programas políticos y electorales que seguiremos la actitud de la Iglesia, custodia durante siglos en España y fuera de España de la moral familiar. Y debo dejar claro que con esto no hago ninguna afirmación de tipo reaccionario, que estamos por la modernización del derecho de familia, que no puede ser el mismo en las grandes sociedades urbanas de hoy que en los viejos pueblos agrícolas, donde casi todo el mundo formaba parte de una sola familia en la aldea. No rechazaremos, dentro del principio de libertad religiosa, una regulación moderna del matrimonio civil, contraído libremente por los que no quieran contraer el matrimonio religioso y por lo mismo de sus formas de disolución. Porque para nosotros lo más grave de la proposición socialista es el artículo 1, donde dice que el divorcio disuelve el matrimonio cualesquiera que hubieran sido la forma y fecha de su celebración. Nosotros entendemos que el artículo 32, número 2 de la Constitución, al prever que la ley regulará las formas de matrimonio y las formas de disolución, no tiene por qué regularlas igual para unas y que para otras. Y repito, que el derecho que en virtud de la misma libertad religiosa y civil tiene el ciudadano a contraer matrimonio religioso, le da derecho a pedir que ese matrimonio tenga sus reglas propias de juego. Nosotros, por ello, que aceptaremos una regulación moderna del derecho civil, incluso con causas modernas e inteligentes y adecuadas de solución para el que quiera contraer libremente en esas condiciones, defenderemos el matrimonio religioso de ataques injustificados. Y quiero decir con toda claridad que soy profundamente sensible, como es natural, a los argumentos que se han empleado en relación con los abusos posibles que plantea la situación presente. Pero el que 100 o 200 matrimonios puedan ser fraudulentamente, y por cierto, con nulidad de la nulidad, en el fuero de la conciencia, en la diócesis de Nueva York, en otras, no puede ser motivo para que cambiemos completamente la regulación de la institución familiar. O es que porque hay algunos casos de contrabando vamos a quitar toda la ley de aduana y todos los aranceles, o porque personas cometen ciertos delitos vamos a suprimir la ley penal. Eso carecería por completo de sentido. Nos gustaría que la Iglesia modernizara y abaratara sus procedimientos y que pasara a los tribunales ordinarios, como en Italia, las causas de separación. Pero defenderemos, repito, la familia estable, como base de la legitimidad social y de la continuidad entre las generaciones. Por todo ello, hemos votado no, secretamente, pensando en los hijos, en la salud mental y moral de nuestro país y en no añadir un problema más en este momento, inoportunamente, a los muchos que tiene planteada nuestra España. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Aizpún. Señor presidente, señorías, con la particularidad habitual del Grupo Mixto, yo voy a exponer las razones de mi voto, que en este caso ha sido un voto negativo a la toma en consideración de la ley de divorcio propuesta por el Grupo Socialista.
y no voy a hacer argumentos de tipo leguleyo. No voy a hacer argumentos siquiera de técnica legislativa. Voy a coger el toro por los cuernos y voy a decir con toda sinceridad que yo he votado que no porque soy opuesto al divorcio. Y para ser todavía más claro, diré que en mí han influido e influyen motivaciones religiosas, porque con la libertad religiosa que todos tenemos, yo, católico practicante, aunque malo, creo seguir la doctrina de la Iglesia y no me avergüenzo de ello. Pero además, no sé si el mal es por seguir la doctrina o por no avergonzarme, pero en cualquiera de los dos casos yo respeto la opinión de este señor. Pero además creo que hay unos motivos sociológicos. Aparte de los que aquí se han invocado ya, yo no quisiera ser reiterativo, yo quiero fijar la atención en que en estos momentos, si de algo padece la sociedad, es de inestabilidad. Hay una inestabilidad política, pero es que la estabilidad política exige una estabilidad de la sociedad. Y es muy difícil que lleguemos a una estabilidad de la sociedad si la célula primordial de la sociedad, que es la familia, es inestable. Y no alcanzaremos una estabilidad de la familia si el matrimonio no es estable. Y el divorcio no es un elemento estabilizador, sino todo lo contrario. Sin un gran rigor científico ni jurídico, por supuesto, yo diría además que como contrato, desde un punto de vista del derecho civil, como contrato, el contrato matrimonial es algo muy especial, es algo que se sale de los moldes y por eso tiene unas regulaciones especiales. Es un contrato que por su naturaleza, por sus efectos, por sus fines y por sus consecuencias, llama a la permanencia, llama a la continuidad, llama a la indisolubilidad. Y todo esto se ve mucho más claro y tiene mucha más razón de ser desde la óptica o desde el punto de vista del derecho foral de Navarra. Muchas de sus señorías conocen que en Navarra existe un derecho civil privativo llamado el derecho foral, que es, según se dice en su compilación, un cuerpo de derecho completo y homogéneo, no simplemente una recapitulación de una serie de normas aisladas, sino que está dentro de la continuidad histórica del derecho romano, que recibe justamente la denominación, por ello, de Fuero Nuevo de Navarra. Al mismo tiempo que ha prescindido esta compilación por falta de uso de muchas instituciones legales de Navarra o provenientes del derecho romano, ha sabido incorporar otras consuetudinarias y de la práctica cotidiana que ofrecen soluciones jurídicas de gran actualidad, siempre debidamente elaboradas con una rigurosa doctrina y congruentemente armonizadas en el sistema general propio del derecho de Navarra. Pues bien, en este derecho de Navarra hay dos aspectos verdaderamente fundamentales. Son el derecho de familia y el derecho de sucesiones. Y ambos constituyen un entramado de una serie de instituciones inseparables que están básicamente fundadas en la indisolubilidad del matrimonio, que presumen la indisolubilidad del matrimonio. Y cito, por ejemplo, la institución de la casa, tan unida a la familia pero diferente de ella, la de los parientes mayores, la del usufructo de fidelidad, la protección de los hijos en caso de segundas nupcias y muchas otras más. La ley de divorcio o la admisión del divorcio choca frontalmente con todo el espíritu, el sentido y las características de este derecho foral que es nuestro. Y quiero hacer hincapié en que es un derecho esencialmente consuetudinario, porque si todo derecho pretende ser y es un reflejo de la sociedad, mucho más lo es el derecho consuetudinario, que no depende de una votación como la que hoy celebremos, sino que es la decantación de unos principios tan aceptados por la sociedad que se van transmitiendo de generación en generación, que perviven porque son el reflejo de la sociedad, porque son lo que la sociedad quiere. Pues bien, en nuestro derecho consuetudinario, en nuestra sociedad, no se ha sentido la demanda
de la institución del divorcio. Y lo digo partiendo de la base de que no es un derecho viejo, no es un derecho periclitado, porque la compilación de derecho civil actualmente vigente en Navarra es del año 1973 y no se sintió la necesidad de plantear el tema del divorcio. Yo no ignoro que existirán problemas concretos, no ignoro que hay matrimonios con difícil solución. 30 años de experiencia profesional me dicen que muchos matrimonios no se han separado porque no estaba institucionalizado el divorcio y se han reconciliado y siguen vivos y vigentes, y que por lo tanto todo tiene su cara y su cruz incluso en este aspecto. Y quiero decir que si precisamente es en Navarra donde quizá no se siente tanto esta necesidad del divorcio, es porque nuestro derecho, ese derecho consuetudinario, ha fortalecido siempre la familia, la ha considerado como la estructura fundamental y al considerarla así ha permitido que de padres a hijos se transmita un sentido familiar, un sentido de devoción a la casa, un sentido de fidelidad conyugal, que es lo que hace innecesario para nosotros esta ley del divorcio. Por eso mi voto ha sido negativo. Muchas gracias. Señor Soler Barberá, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Comunista. Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, unas breves palabras acerca del tema que estamos debatiendo para manifestar nuestra casi total conformidad con el texto formulado por los compañeros socialistas, y digo casi total porque algunos de ustedes todavía recordarán el contenido de nuestro propio y derrotadísimo texto, que tenía algunas ligeras discrepancias con el de los socialistas. Y para justificar un poco mi intervención, muy breve, me gustaría más que nada referirme a las palabras que ha pronunciado el señor representante del Gobierno. El señor representante del Gobierno ha dividido su intervención en dos partes, una que ha hecho referencia a temas de carácter general. Yo debo decir que tengo la esperanza de que el señor Jiménez Blanco podría ser un remedio contra este absentismo laboral que tantas veces castiga tan duramente a los bancos de Unión de Centro Democrático. Estoy seguro que si el señor Jiménez Blanco se prodigara un poco más con nosotros, habría mucha mayor expectación y, sobre todo, lo pasaríamos mucho mejor de lo que lo estamos pasando hasta ahora. El señor Jiménez Blanco ha explicado su propio criterio del reglamento de la Cámara y supongo que habrá estremecido la capacidad jurídica de nuestro querido presidente, que nos ayuda a redactar un nuevo reglamento, cuando ha hecho esta identificación entre una enmienda a la totalidad y una proposición de ley. Yo no lo he entendido muy bien y me gustaría que se sumara a nuestros esfuerzos en la comisión que está redactando el reglamento, porque estoy seguro que su aportación, tanto en el terreno personal, tan apreciado por mí, como en el del jurista, sería extraordinaria. Ha dicho otras cosas, ha dicho que en realidad el problema del divorcio era un problema del programa electoral de UCD y del programa de gobierno de UCD. Claro, los dos libros, ha dicho el señor Jiménez Blanco, dos libros deben haber sido bestsellers y deben haber hecho varias ediciones, porque la que está en mi poder no responde a lo que ha dicho el señor Jiménez Blanco. Digo que debe haber otra edición porque seguro que el señor Jiménez Blanco me la puede ofrecer. El día que yo le dé la medalla del amor, le pediré que me dé dedicado el programa de gobierno y el programa electoral de UCD, confiando o lamentando, vete a saber, que el gobierno de UCD pueda durar 30 años y yo lo pueda regalar a mis nietos y recordarle al señor Jiménez Blanco lo que UCD decía en dos versiones distintas del programa de gobierno y del programa electoral, y sobre todo en dos posiciones distintas. Sostener aquí, una vez más, eso ya lo dije en mi intervención, que no tenemos derecho a quejarnos de que no se acepte la iniciativa legislativa de los grupos políticos, porque el gobierno lo tiene todo previsto, es ya una canción que no me atrevo a repetir ni a rechazar. Señores de UCD,
¿Cuánto tiempo hace que hemos aprobado la Constitución aceptando como buena la teoría de que antes de la Constitución no podíamos dictar normas sobre el divorcio? Teoría que no hemos aplicado afortunadamente, porque si no estaríamos todavía en mantillas en la mayor parte de problemas de derecho civil y de derecho penal que hemos modificado sin esperar a que la Constitución nos autorizara a ello. Es mucho más serio el argumento de don Manuel Fraga Iribarne cuando dice que este es un tema que en todo caso deberíamos contemplar con mayor intensidad en otro momento, porque tenemos efectivamente otros problemas. Pero cuando vemos que ayer la Cámara se carga el Estatuto del Trabajador, cuando vemos que la Cámara sistemáticamente viene rechazando, principalmente, y no lo digo como una crítica más que en el terreno puramente especulativo y jurídico, cuando vemos que UCD se viene cargando sistemáticamente la mayor parte de proyectos de ley que proponemos, nosotros decimos, señor Fraga Iribarne, usted tiene razón, hay problemas mucho más importantes que preocuparnos del divorcio, pero si no solucionamos ni los unos ni los otros, yo creo que deberíamos hacer una reconsideración, preguntarnos todos si debemos definitivamente pensar que somos incapaces de cumplir nuestro deber o, por el contrario, somos capaces de convertir en realidad aquello por lo cual nos hemos sentado en estos bancos. Y todo esto justifica mi explicación sobre nuestro voto. Hemos votado sí porque el proyecto de ley de divorcio de los compañeros socialistas es un buen proyecto de ley. Con defectos, por eso nosotros presentamos otro. Lo encontramos excesivamente casuístico, encontramos que tiene unas consideraciones que deberían perfilarse, pero es mejor que nada. Y eso, diga lo que diga el programa electoral de UCD, diga lo que diga el programa de gobierno de UCD, es lo que tenemos ahora. Nada. Y no son un centenar de familias, como ha dicho un querido diputado hace un momento, son miles de familias que están esperando una solución. Y este grito exasperado de tanta gente que está esperando que la ayudemos, que le demos una forma de solucionar sus problemas, en el terreno civil, en el terreno personal, en el terreno espiritual, es lo que a nosotros nos lleva no solamente a lamentar que justificadamente no aceptaran nuestro proyecto, pero una minoría seria, una minoría ponderada, una minoría respetuosa como la socialista, tenga que pasar por el mismo aro que nosotros, demuestra, en todo caso, que hay algo que no funciona. Yo no he querido, y por eso quiero reiterar mis promesas de amor al señor Jiménez Blanco, decir nada contra él. Le considero, le respeto y ratifico mi oferta de ofrecerle con todo cariño una medalla de amor. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialistas del Congreso tiene la palabra el señor Sotillos. Señor presidente, señorías, bien, yo creo que fijar la posición del Grupo Socialista en este momento es obvia tras la defensa de la proposición de ley. Pienso que, insisto, la Cámara ha desaprovechado, la mayoría escasa de la Cámara ha desaprovechado una oportunidad de solucionar este tema. Esperaremos pacientemente que de otras instancias nos llegue el tan prometido proyecto de ley y sobre el cual abriremos un debate, una vez más con retraso, una vez más quizá habiendo perdido un tiempo precioso en la solución de este problema. También se han oído cosas que a este diputado piensa sinceramente que hubiera sido mejor quedarse durante algunos minutos sordo para no haber oído cosas que enturbian y enturbiarán todavía más el debate que hoy, lo quiera o no lo quiera la escasa mayoría de la Cámara, se ha abierto. En definitiva, rogarle al portavoz del grupo de UCD que al menos inste a su Gobierno, ya que ese ha sido su elogio, a presentar el mismo proyecto que presentó don Fernando de los Ríos en esta Cámara el próximo mes de octubre. Y pensar, desgraciadamente o afortunadamente para la democracia en este país, que la bella provincia de Granada ha producido personas muy diversas, ante las cuales comprenderá el señor Jiménez Blanco que nosotros seguimos optando por don Fernando de los Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña tiene la palabra el señor Guerra Fontana. Señor presidente, señoras y señores diputados, nosotros, socialistas de Cataluña, no es ningún secreto, aunque el voto lo sea, hemos votado afirmativamente a esta proposición, pero hemos votado no por tan solo porque sea una proposición de ley socialista que consideremos bien estructurada y redactada y que cumple unas necesidades que está exigiendo en la actualidad un sector muy importante de nuestro pueblo, sino porque por esta segunda razón también lo hubiéramos hecho aunque otro grupo la hubiera presentado. Y así lo hicimos cuando el Grupo Parlamentario Comunista en su día presentó su proposición de ley, que para nosotros, a la inversa que para ellos, tenía también sus defectos y nuestras discrepancias. Y lo hemos hecho porque por encima de programas de nuestro partido, nosotros también teníamos nuestro programa y teníamos ya presentada en registro cuando se discutía aquí la admisión a trámite de la proposición de ley comunista, nuestra proposición de ley. Por encima de todo eso, creemos que existen unos intereses a los que nosotros electoralmente, como diputados, como partido del pueblo, estamos estrechamente ligados. Y es a estos intereses y a la solución de sus problemas a lo que principalmente y única y exclusivamente estamos obligados. El partido del Gobierno y el Gobierno está legitimado efectivamente por una mayoría relativa de los votos emitidos por los ciudadanos para ejecutar su política en la forma por él escogida, sin más limitaciones parlamentarias y políticas que las impuestas por la obtención en esta Cámara de una mayoría simple, indispensable para que sus proyectos como Gobierno y sus proposiciones como partido progresen. Este es un hecho parlamentario normal, es un derecho que le confiere la democracia. Pero este derecho, que es garantía de democracia, tiene, como todo derecho, también unos límites, y estos límites están en unas obligaciones. En el momento en que se traspasan estas obligaciones, se traspasan estos límites y se conculcan quizás algunas obligaciones, se puede hablar de abuso del derecho. Y eso es lo que creemos nosotros que se ha producido aquí hoy. Todos los partidos estamos sometidos a esta misma regla. Tenemos los mismos derechos y obligaciones. Nuestros derechos tienen sus límites en estas obligaciones y en estas defensas y este compromiso que anteriormente hemos adquirido. La utilización de nuestros derechos garantizados en la Constitución tiene como límite y frontera el servicio a los intereses generales del pueblo. Cuando en el empleo de las posibilidades que el democrático funcionamiento parlamentario nos concede, bien sea a una mayoría relativa o una minoría mayoritaria, como pasa con UCD en esta Cámara, y se vulnera esta frontera, o cuando vemos que se puede vulnerar esta frontera, debemos ser fieles a nuestros deberes y obligaciones para con el pueblo y abstenernos de su empleo. Y aquí, que ante este problema, el de la disolución del matrimonio, nos hemos encontrado en esta Cámara ante realidad dos posiciones que se podrían considerar tres. Una, que cree que no se debe proceder a la disolución del matrimonio o, en todo caso, hacerlo tan restrictivo que prácticamente sea inaccesible para todos los ciudadanos o para la mayoría. Y otra, que cree que sí que se debe proceder a la disolución del matrimonio, que parece ser que por esta Cámara es la que adoptan la mayoría de los diputados. La primera posición, todo y que discrepamos porque la creemos respetuosamente errónea,
no porque así lo crea tan solo este diputado, ni su partido, ni los partidos socialistas, ni los comunistas, ni los de izquierdas en general, sino porque así lo ha hecho patente la opinión popular en unos porcentajes altísimos dados en favor de la disolución del matrimonio, publicados en diversas revistas y órganos de prensa, en el que se llega hasta el 75% de síes en favor de la disolución. Y si consideramos, pues, este 75%, podemos llegar a la conclusión de que, en realidad, todos los electores de los partidos que estamos en esta Cámara, incluso buena parte de los partidos de la derecha, que aquí se han mostrado contrarios, quizá muchos de sus electores, también son favorables a la disolución del matrimonio. Y nosotros creemos que esta voluntad popular no puede ser postergada, que es una necesidad, además, el que se dé solución al problema que para ellos representa. Y es natural que ello sea así, pues no se trata de destruir la familia y el matrimonio como a veces en las zonas de la derecha y en sus bancos se ha pretendido. Que nosotros, los partidarios, los que defendemos en este momento la proposición de divorcio, queremos a través de ella, eso se ha insinuado, destruir la familia y el matrimonio. La familia y el matrimonio tienen unos papeles y funciones sociales que admitimos sean tan trascendentes e importantes como se manifiesta por los detractores del divorcio. Pero es que cuando se solicita un divorcio, el matrimonio realmente en sus auténticas acepciones no existe, está muerto, porque han desaparecido las causas que lo motivaron y se hacen imposibles de mantener sus fundamentos. El amor, el respeto mutuo que le dieron luz han desaparecido y han sido sustituidos, en el mejor de los casos, por la indiferencia y, en su mayoría, por el odio, la intolerancia y la incomunicación. La situación afectiva ha cambiado cualitativamente. El matrimonio, señoras y señores diputados, no puede recibir su sustento del odio, de la falta de respeto y de la incomunicación. El matrimonio que bajo imposiciones legales y documentales se mantiene así, está muerto y destruido. En tales circunstancias, en tales ocasiones, pretender supervivencia es tratar de hacer una tarea semejante a la del momificador o del que se dedica a disecar animales muertos. No tendrán vida, estará ahí, pero será una institución y una forma contraproducente y además antitética a los fines con que ha sido creado. Y tenemos que tener en cuenta que no se está momificando y disecando sobre animales, sino que es sobre una situación, sobre una institución, en este caso un contrato para el diputado, en el que sus componentes son personas y los componentes miembros que padecen esta situación siguen viviendo y sus relaciones acaban por tornarse tensas y difíciles y pueden desembocar en situaciones límites. Un humorista nos decía que efectivamente el matrimonio era una santa institución porque era la que más mártires cuenta. Y esto, por desgracia, es así. El chiste que hace reír, desgraciadamente, tiene otra acepción que la bromista y la irónica. Aquí en esta Cámara, que muchas veces estamos preocupados, y se ha dicho anteriormente, por la escalada en los delitos, por el orden público, por la seguridad ciudadana, por la salud psíquica y mental de nuestros ciudadanos, se debería de haber tenido en cuenta la situación social y psíquica de esas parejas que conviven juntas matrimonialmente por imposición legal y a veces de aquellas que, queriendo convivir legalmente juntas, no pueden normalizar su situación extramatrimonial de forma legal. Estas situaciones, lo decía antes, engendran tensiones y engendran también situaciones límites que causan innumerables infracciones legales, que van desde lesiones leves a homicidios, pasando por falsedades cometidas en el registro civil y por innumerables abortos.
Estas situaciones causan víctimas y estas numerosas víctimas nos exigen a nosotros hoy aquí, no esas leyendas de alta sociedad, el que demos una solución a estos problemas, y esta solución no puede pasar por otras vías que el de la proposición de ley hoy expuesta. Y estas consideraciones que indudablemente la derecha no comparte, pero que parece sí que se ha hecho un eco el partido del Gobierno, obligan a no hacer ninguna postergación, a no demorar por nuestras consideraciones particulares, por nuestros intereses de partido, por nuestros intereses programáticos, a que pasen 2, 3 o 4 meses. Nos han asegurado que será dentro de un mes y medio. Tenemos miedo que no sea dentro de un mes y medio, porque no sería esta la primera ocasión en que el Gobierno ha pasado con el programa económico y en varias ocasiones también ha incumplido tales promesas. Hubiera sido más práctico que hoy, dado que en el fondo del asunto, en la disolución del matrimonio, partido del Gobierno y oposición, estamos de acuerdo, se hubiera admitido a trámite esta proposición y esta próxima inmediata semana ya se hubiera empezado a discutir la magnitud que iba a tener esta disolución, los requisitos que se iban a solicitar y hasta dónde se iba a llegar. En fin, esto no ha sido así, nosotros lo lamentamos y deseamos que no vuelva a repetirse ante proposiciones de ley de tal trascendencia para el pueblo y de tal trascendencia humana, que no se demoren, no se vuelvan a postergar por argumentos y por intereses que consideramos, por lo que se ha dicho antes, bastardos y no legítimos a estos efectos de legislar. Nada más, muchas gracias. Grupo Parlamentario Socialistas Vascos, tiene la palabra el señor Maturana. Señor presidente, señoras y señores diputados, la cuestión que se ha planteado hoy en esta Cámara no es una cuestión incidental ni un problema que distorsione a la sociedad española. Es un problema que está en un debate permanente desde hace años en toda la sociedad española. Es un problema, el viejo problema del divorcio, y perdónense por la juego de palabras, el divorcio existente entre la España oficial y la España real. Todos los detractores del divorcio, o muchos de ellos, mientras lo atacaban de todas las bandas y de todos los lados, sin embargo, llenaban de expedientes de separación matrimonial y de nulidades los tribunales eclesiásticos. Y efectivamente, la legislación que hemos tenido hasta estos momentos ha sido una legislación de privilegio, una legislación que ha favorecido exclusivamente a las clases más favorecidas de este país, mientras que las clases desfavorecidas han tenido que vivir una situación difícil y han tenido que aguantarse muchas veces el no poder aplicarse la separación por carecer de los medios suficientes. Y en este tema, efectivamente, ha habido una hipocresía grande y creemos que en grandes sectores ha habido mucha hipocresía, porque no se ha contemplado una situación de hecho ni se ha regulado. Creo que hoy era la oportunidad de no demorar este debate que ha comenzado felizmente hoy y que es un debate, como decía antes, no accidental, sino que es un debate que atañe a toda la sociedad española. El proyecto que nosotros hemos dado el voto favorable, efectivamente, no ha sido votado por los bancos de la derecha, porque efectivamente es un proyecto progresista. Es un proyecto auténticamente liberal y es un proyecto que ataca sin tapujos las situaciones en que se encuentra hoy el matrimonio, las situaciones de los hijos, etcétera, etcétera. Se ha hecho aquí una defensa de la familia, de los hijos, etcétera. Los socialistas también defendemos la familia y los hijos, pero desde luego queremos contemplar las situaciones reales y las situaciones no distorsionadas y no dándoles una realidad que no tienen. El Gobierno ha dicho, el representante del Gobierno, que va a mandar un proyecto de ley,
según los postulados y los principios programáticos de UCD. Pues si desde luego esos postulados y esos principios son los que se van a aplicar en la ley del divorcio, pobres de aquellos divorcistas y pobre sociedad española. Porque no vamos a tener un divorcio, sino un divorcio, señor Jiménez Blanco, de plástico. No quisiera contestar, pero sin embargo sí que me ha llamado la atención, y yo respeto desde luego a aquellos que se proclaman efectivamente contrarios al divorcio, porque me parece que es una opinión absolutamente respetable. Pero que no se invoque o no se interprete una foralidad que dice que no existe divorcio. Quizás, yo no lo digo por el interviniente, quizás muchos de los intérpretes del divorcio pensaban, de los intérpretes de la foralidad, pensaban que no hacía falta divorcio porque existía el derecho a pernada. Nada más y muchas gracias. ¿Alguien? Señor Jiménez Blanco, por el Grupo Parlamentario Centrista. Señor presidente, señoras y señores diputados, al explicar el voto de mi grupo, yo quería decir que en efecto lo que no cabe duda es que el debate no ha empezado hoy. El debate lleva mucho tiempo sobre el tapete de este país, pero en el Parlamento incluso empezó el día en que el Partido Comunista trajo ya su proposición de ley. Hace ya mucho tiempo que este tema está sobre la mesa. El señor Sotillos me preguntaba y yo le contesto que en efecto, cuando he dicho que en el mes de octubre es cuando se va a presentar, según el calendario del Gobierno, el proyecto de ley, es que efectivamente el Gobierno se compromete formalmente a la presentación en el mes de octubre de ese proyecto de ley. Y cuando de alguna manera, no sé, existen quejas sobre el hecho de que la relación de fuerzas de esta Cámara hace que esa mayoría o esa minoría mayor unida a otras fuerzas imponga, conforme al reglamento, la no toma en consideración, yo creo que nosotros hemos pactado bastante en esta democracia de alguna manera consociacional con la que ha empezado el proceso democrático en este país, en esta extraña mezcla de ruptura y de cambio y de reforma que al final es el producto de una operación compleja que el señor Guerra conoce muy bien, aunque se ría en este momento. Entonces yo creo realmente que también sería un ejemplo pactar en todas partes, y no solo aquí, por ejemplo, en los municipios donde algunas fuerzas han llegado a tener una cierta mayoría, han pactado poco con el resto y realmente han impuesto exactamente su fuerza, lo cual demuestra que cuando se tiene esa posibilidad se ejercita incluso con más fuerza que nosotros lo hacemos frente a las tomas en consideración de las proposiciones de los contrarios. Con respecto al proyecto que presentó don Fernando de los Ríos, en primer lugar, naturalmente es una pena que no esté aquí Virgilio Zapatero, pero el señor Setillos debería saber que no nació en Granada, que no era granadino. Nació en Ronda, provincia de Málaga. Estuvo en Granada de 1918 a 1931 aproximadamente, hasta que como consecuencia de la instauración de la República, previo a un periodo en que la dictadura del general Primo de Rivera le tuvo de apartado de la cátedra, estuvo allí durante prácticamente todo ese periodo, hasta que vino a ser ministro de Justicia y después ministro de Instrucción Pública. Pero era de Ronda, no de Granada. Por tanto, realmente la comparación, que en definitiva, naturalmente, sería siempre a favor de una personalidad de esa naturaleza, no era del caso. Por otra parte, lo que sí quería decirle al señor Sotillos es que lo que sí es curioso, y el proceso debería quizá haber sido estudiado, es que entre el discurso de presentación de Fernando de los Ríos a esta Cámara en 1931 y la aprobación en 1932 hay un abismo. Entre el proyecto de ley que preparó el Partido Socialista Obrero Español entonces y el resultado, hubo un abismo de radicalización. Y realmente fue una radicalización que probablemente significó una separación de la realidad del país. Aquella ley, no es necesario recordárselo al señor Sotillos, duró poco, y quizá duró poco porque fue, a lo mejor, para la realidad social de España, excesivamente radical. Hubo muchas más circunstancias, pero esta es así. Entre el proyecto de ley que presentó el Partido Socialista en 1931 y la ley de 1932 hay una distancia abismal. Con respecto al señor Soler Barberá, yo no quiero renunciar a la ironía y, si es posible, a un poco de buen humor, y le doy las gracias por sus elogios, y realmente lo hago con toda sinceridad. Para mí es un placer oírlo,
y espero que sin retraso, como va a hacer el Gobierno, me entregue pronto la flor del amor prometida. Yo recuerdo que hablaba aquí con emoción, sin retraso, hablaba aquí con emoción el día aquel de su santa esposa, y él decía que su problema naturalmente no era el suyo, pero realmente cuando uno ve estas pruebas de afecto de personas tan exquisitas como el señor Soler Barberá, y el otro día se declaraba también liberal de alguna manera y en un aspecto el diputado señor Tamames, y uno comprende que esto es así, realmente uno piensa que es posible llegar a acuerdos incluso en este punto a partir bien de una proposición de ley del Partido Socialista, bien de aquella a la que corresponde según la Constitución la debida prioridad, que es el proyecto del Gobierno. El orden, por otra parte, señor Soler Barberá, en esto lamento disentir, era lógico. Era lógico dado el procedimiento que se ha seguido en la instauración de la democracia. Había que hacer una Constitución y todos sabemos que esto fue un trabajo prioritario. Después de esa Constitución tenía que venir naturalmente una modificación de las relaciones concordatarias a las que estaba ligada el derecho de familia. Se ha producido y va a venir esa reforma del derecho de familia. Yo quería decirle también al señor Soler Barberá que UCD tiene efectivamente solo un libro de programa y solo un programa electoral. Aquí no tengo más que el programa electoral y se lo puedo entregar, pero mañana con mucho gusto le entregaría el único libro. Y yo realmente quisiera decirle también, cuando habla de si se aprovecha para negar la toma en consideración, si hubiera gobierno de concentración y presentara proyectos de ley, ¿le correspondería entonces la debida prioridad? Pues yo creo que sí, realmente, igual que cualquier gobierno que se forme. Con respecto al señor Fraga, le diría que en efecto es un tema de fondo, pero ya entraremos en el fondo en el momento oportuno, en el momento en que el proyecto de ley venga, se produzcan esas enmiendas que naturalmente se acercarán lo más posible a esta proposición de ley. Entonces el debate será el debate, de una forma o de otra será el mismo, y en todo caso, señor Fraga, el debate tiene que producirse, como dice el reglamento, sobre los fundamentos y motivos de la iniciativa, pero quizá no del fondo de la iniciativa, tampoco está tan claro. Realmente yo creo que la tesis que yo he sostenido y que de alguna manera ha sido compartida por algunos de los intervinientes posteriores es perfectamente defendible. El problema existe, nadie defiende el statu quo actual en materia matrimonial, hay una realidad social de España en la que hay problemas a resolver, vamos a discutirlo, vamos a resolverlo, y efectivamente ese es el papel de la oposición, que realmente como no gobierna tiene algún mayor tiempo libre, producir proposiciones de ley de las que, como hemos visto en todos los parlamentos democráticos, solo muy pocas llegan a ser realmente ley. Muchas gracias.